La historia de la presentación de Nuestra Señora en el templo es uno de los episodios más profundos y simbólicos de la tradición cristiana, pues revela no solo un momento histórico de la infancia de María, sino el modo como Dios preparó, desde los primeros instantes de su vida, a aquella que sería la madre del Salvador. Según la tradición, sus padres, San Joaquín y Santa Ana, después de años de espera y súplica, prometieron entregar a su hija enteramente al servicio del Señor en caso de ser agraciados con la gracia de la maternidad. Cuando María nació, la promesa se convirtió en un llamado silencioso que resonaba en el corazón del santo matrimonio. La presentación de María es, por lo tanto, el cumplimiento de esa promesa, pero también la revelación de una elección divina que antecede al tiempo humano. María, todavía pequeñita, caminaba hacia el templo no solo por un acto de sus padres, sino porque el mismo Dios había trazado para ella ese camino de pureza y consagración desde toda la eternidad. La escena de la pequeña María siendo llevada al templo siempre ha sido contemplada como un momento cargado de luz espiritual. La tradición imagina sus pasos firmes, aun siendo tan joven, como si ella reconociera intuitivamente que caminaba hacia un lugar que ya le pertenecía. No era solo una niña subiendo escalones, era la Inmaculada acercándose a la casa de su Señor, llevando consigo la pureza que los cielos jamás habían presenciado en la historia de la humanidad. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento revelaba un alma totalmente entregada a Dios, incluso antes de tener plena conciencia racional de esa entrega. Los ángeles, según antiguos escritos piadosos, la acompañaban silenciosamente, como guardianes del misterio que allí se desarrollaba. Esta imagen inspira a los cristianos hasta hoy, recordando que la santidad de María no comenzó en la Anunciación, sino desde los primeros instantes de su existencia. La entrega total de María a Dios es el gran tema espiritual que emerge de este episodio. Cuando sus padres la presentan en el templo, no solo cumplen una promesa, sino que reconocen que aquella niña no les pertenece en sentido pleno. María es don de Dios para la historia de la salvación, y el corazón de Joaquín y Ana, aunque humano y ciertamente marcado por un toque de dolor, comprende esta verdad con obediencia. Este desprendimiento total de los padres resuena de manera profunda en la vida cristiana. Aquello que recibimos, sea un talento, una misión o incluso un hijo, no es simplemente posesión nuestra, sino un don confiado por el Señor para un propósito mayor. Así, la presentación de Nuestra Señora en el templo no es solo un acto familiar, sino una lección eterna sobre la ofrenda, la confianza y la obediencia a los designios divinos. La vida de María en el templo es uno de los aspectos más bellos y misteriosos de esta narrativa. Según la tradición, ella no solo fue presentada, sino que permaneció allí, viviendo en oración, meditación y servicio. Era como si el propio templo hubiera recibido su verdadera flor, aquella que, en el futuro, traería al mundo el verdadero templo vivo, Jesucristo. Su presencia en aquel lugar sagrado era tan pura y luminosa que los sacerdotes, según antiguos escritos, reconocían en ella una gracia especial, algo que trascendía la simplicidad de la infancia. El ambiente espiritual en que María creció la moldeó no como a una niña común, sino como a la verdadera arca de la nueva alianza, preparada para recibir al Verbo eterno en el instante de la encarnación. El simbolismo de la subida de los escalones del templo es frecuentemente interpretado como imagen del progreso interior del alma. María, subiendo aquellos escalones, siendo todavía tan pequeña, simbolizaba a todos los fieles que, a lo largo de la vida, son llamados a subir peldaños espirituales hacia la unión con Dios. Cada paso de la Virgen era una prefiguración del itinerario de santificación que todos están invitados a recorrer, desapegarse del mundo, entregarse a la voluntad divina y acoger el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros. La infancia de María, por lo tanto, no es solo un recuerdo del pasado, es una invitación viva y actual para que cada alma cristiana aprenda con ella a caminar con docilidad hacia la santidad.
La pureza de María resplandece de forma extraordinaria en la historia de la presentación. Desde su inmaculada concepción, ella fue preservada de todo pecado, y su entrada en el templo simboliza el momento en que el lugar sagrado recibe a aquella que es más pura que el propio espacio destinado al culto. Por eso muchos padres de la Iglesia afirman que los cielos se alegraron en ese día, no solo por el cumplimiento de la promesa de Joaquín y Ana, sino porque la casa de Dios recibía a la criatura más perfecta que de él había brotado. Esa pureza radiante de María, celebrada en la liturgia y en la devoción popular, señala el papel único que ella desempeñaría en la historia de la salvación. Antiguos escritos piadosos relatan que María, aun siendo niña, ya poseía una profunda inclinación a la oración y al silencio interior. Su alma, enteramente orientada hacia Dios, encontraba en el templo el ambiente ideal para florecer. Allí, en medio de las oraciones, cánticos y rituales sagrados, la pequeña Virgen aprendía no solo los gestos exteriores de la fe, sino que dejaba que su corazón fuera moldeado por los misterios divinos. Su convivencia con otras jóvenes consagradas y con los sacerdotes la ayudó a comprender desde temprano la grandeza del servicio al Señor. Pero lo más importante es que María nunca vivió aquello como una imposición. Su amor por Dios era tan natural como respirar, tan espontáneo como el propio latido de su alma inmaculada. La entrega de María en el templo también revela la grandeza espiritual de sus padres. Joaquín y Ana no ofrecieron a su hija por obligación o superstición, sino por profunda gratitud y confianza en Dios. Entendieron que María no les había sido dada solo como consuelo, sino como misión. La fe de este santo matrimonio brilla como testimonio para todas las familias cristianas. Educar a un hijo es conducirlo a la santidad, y entregar su vida al Señor es la más alta forma de amor. Al ofrecer a María, Joaquín y Ana, enseñaron al mundo que la verdadera maternidad y la verdadera paternidad comienzan cuando se reconoce que los hijos pertenecen primeramente a Dios. La presentación de Nuestra Señora también anticipa la actitud que ella tendría a lo largo de toda su vida, la entrega total. Así como fue presentada en el templo por sus padres, más tarde ella misma se presentaría a Dios en el momento de la Anunciación, ofreciendo su vida, su cuerpo y su voluntad para que el plan divino se realizara en ella. La presentación no fue solo un rito externo, sino la semilla de su fiat, el sí más perfecto jamás pronunciado por un ser humano. Toda la vida de María puede comprenderse como un continuo ofrecerse a Dios, y es eso lo que la convierte en modelo y maestra para todos los cristianos. Por último, la presentación de María ilumina profundamente el misterio de la Encarnación. Aquella niña que subía los escalones del templo sería el puente entre el cielo y la tierra, la mujer escogida para llevar en su vientre al propio Dios hecho hombre. Su presencia en el templo, todavía en la infancia, ya anunciaba que ella sería el nuevo y definitivo templo vivo, en el cual el Altísimo habitaría de forma plena. Así, este episodio no pertenece solo al pasado, sino que permanece presente en el corazón de la Iglesia, que ve en María no solo a la pequeña del templo, sino a la Reina del Cielo que, desde temprano, caminó con pasos firmes hacia la misión más sublime jamás confiada a una criatura. La presentación de María en el templo es un misterio que supera el simple evento histórico y alcanza un sentido profundamente teológico y espiritual. La niña, llevada por sus padres, no era una niña cualquiera. Era la escogida desde toda la eternidad para ser la madre del Verbo encarnado. La Iglesia contempla este acontecimiento como el momento en que Dios aproxima a María, aún en la infancia, del ambiente sagrado que moldearía su alma de manera extraordinaria. Al entrar en el templo, ella se convierte en signo visible de la promesa de que la salvación estaba en camino. Todo en ella señalaba la futura misión de ser el puente entre el Creador y sus criaturas, y es por eso que su presentación se celebra no como un detalle biográfico, sino como un capítulo esencial de la preparación divina para la venida del Salvador. Los padres de la Iglesia
siempre vieron en este evento una revelación de la perfecta obediencia y docilidad de María a la voluntad de Dios. Incluso antes de tener plena conciencia de su misión, su alma ya vibraba en sintonía con los designios divinos. María no solo fue presentada al templo, sino que se presentó interiormente al Señor, ofreciéndole toda su vida, sus pensamientos, sus afectos y sus deseos. Su infancia, vivida en silencio contemplativo, revela que su santidad no surgió de improviso en el momento de la Anunciación, sino que fue la expresión madura de una vida entera habitada por la gracia. Así, la presentación es como el primer sí de María, todavía silencioso, pero ya lleno de la pureza y la profundidad que marcarían toda su existencia. La liturgia católica, al celebrar este evento, recuerda a los fieles la importancia de la consagración total a Dios. María, presentada en el templo, es modelo para todos los cristianos que desean entregar sus dones, talentos y vidas al Señor. Ella enseña que la verdadera consagración comienza en la pureza de intención y en la humildad del corazón. Así como la Virgen fue dedicada al servicio divino desde su infancia, también cada cristiano está llamado a renovar diariamente su ofrenda espiritual. La presentación de María, por lo tanto, ilumina la vocación universal a la santidad, mostrando que la fidelidad a Dios puede florecer en cualquier etapa de la vida cuando el corazón permanece abierto y disponible a la gracia. El simbolismo del templo es esencial para comprender la profundidad de este misterio. En la tradición judía, el templo era el lugar donde Dios se hacía presente de manera especial, donde se ofrecían sacrificios y donde el pueblo encontraba la misericordia divina. Cuando María entra en ese espacio sagrado, ella no solo participa de ese ambiente religioso, sino que lo santifica con su presencia. Los teólogos afirman que, de cierta forma, el templo recibía allí su realización más perfecta, pues aquella pequeña niña generaría en sí misma el verdadero y definitivo templo vivo, Jesucristo. La presentación, así, señala la transición entre la antigua y la nueva alianza, mostrando que Dios ya preparaba el momento en que habitaría entre los hombres de manera plena y sorprendente. La vida de oración de María dentro del templo es frecuentemente descrita por los santos como un continuo movimiento de amor y entrega. Incluso siendo todavía muy joven, María comprendía profundamente el valor del silencio, de la contemplación y de la escucha atenta de la voz de Dios. Su corazón inmaculado estaba siempre orientado hacia lo alto, y cada momento vivido en oración era como un peldaño que la acercaba más al misterio divino. Su ejemplo muestra que la intimidad con Dios no se alcanza por gestos grandiosos, sino por la fidelidad humilde en las cosas pequeñas, por la constancia en el recogimiento y por la pureza de intención. María, aún niña, ya vivía aquello que el Evangelio enseñaría años después: orar en espíritu y en verdad. Otro aspecto espiritual de la presentación es el tema de la ofrenda. San Joaquín y Santa Ana, al presentar a su hija, realizan un gesto que resuena profundamente en la teología católica: la ofrenda de lo que hay de más precioso. Entregan a María no solo porque lo habían prometido, sino porque comprendieron en el silencio de la fe que Dios tenía un plan mayor para ella. Este acto de entrega es imagen de la confianza que cada cristiano debe tener al poner su vida en las manos del Señor. La presentación de María nos enseña que Dios nunca se deja vencer en generosidad y que toda ofrenda hecha con amor regresa al corazón humano en forma de bendiciones, fortalezas y gracias abundantes. La presentación también manifiesta la humildad extraordinaria de María. Siendo escogida para ser la madre del Salvador, podría haber sido rodeada de honores humanos desde la infancia. Sin embargo, Dios la conduce a una vida de simplicidad, silencio y recogimiento en el templo. Allí crece lejos de los aplausos, lejos de las distracciones, lejos de las vanidades que dominan el mundo. Este camino revela que la verdadera grandeza cristiana nace de la humildad y del servicio, y no de la exaltación pública. María se convierte en modelo perfecto de alma que se deja moldear por Dios, sin reivindicar derechos,
sin buscar destaque, viviendo únicamente para la gloria divina. Los escritores espirituales dicen que María, al vivir en el templo, se volvía como una lámpara encendida delante de Dios. Su alma irradiaba pureza, y su presencia silenciosa era una oración viva. Muchos relatos piadosos mencionan que los sacerdotes quedaban impresionados por su profundidad espiritual y por su serenidad interior, aun siendo solo una niña. Parecía comprender intuitivamente todo lo que se refería al plan divino, como si el Espíritu Santo ya habitase en ella de manera especial. Esta visión espiritual de la infancia de María ayuda a los cristianos a entender que la gracia de Dios actúa en todos los momentos de la vida, incluso en la simplicidad de la infancia. La teología mariana reconoce que la presentación de María es un eslabón fundamental en la preparación para la encarnación. Todo en ella, su pureza, su humildad, su amor, su interioridad, era cuidadosamente preparado por Dios para que pudiera ser la madre perfecta del Salvador. Nada en este proceso fue improvisado o casual. Fue un plan divino ejecutado con delicadeza y poder. Al celebrar este misterio, la Iglesia contempla el cuidado amoroso de Dios que, desde los primeros años de la Virgen, ya preparaba el terreno de la salvación. La presentación es, por lo tanto, un momento luminoso que anticipa la plenitud de la obra redentora. Por último, la presentación de Nuestra Señora revela un gran misterio. María no solo fue llevada al templo, sino que ella misma se convirtió en el templo vivo de Dios. Toda su vida fue un continuo movimiento de acogida y entrega al Altísimo. Cada paso, cada oración, cada silencio, cada gesto de amor señalaba la misión única que ella recibiría. Al contemplar este misterio, los cristianos son invitados a reconocer que también ellos son templos del Espíritu Santo y que, como María, deben vivir en pureza, humildad y entrega total para que Dios pueda realizar grandes obras en sus vidas. La infancia de María vivida dentro del templo es uno de los tesoros más contemplados por la tradición cristiana, pues revela cómo Dios preparó con infinita delicadeza el corazón de aquella que se convertiría en la madre del Verbo encarnado. Aunque las Escrituras no describan detalladamente este periodo, numerosos escritos apócrifos y reflexiones de santos a lo largo de los siglos ayudan a iluminar la grandeza de esta etapa. La tradición afirma que la pequeña María, al ser acogida por los sacerdotes y por las jóvenes consagradas, se reveló como una niña extraordinariamente dócil, obediente y recogida. Su alma ardía de amor por el Señor, y todo en ella demostraba una apertura total a la acción divina. Así, la infancia de María no fue solo un capítulo hermoso de la historia, sino el cimiento espiritual que sostendría su misión futura. En el templo, María creció rodeada de oraciones, cánticos, ritos litúrgicos y la presencia viva del culto judío. Ese ambiente profundamente sagrado moldeó su sensibilidad espiritual de manera única. Ella aprendía las sagradas escrituras, meditaba los salmos, participaba en las fiestas religiosas y veía de cerca la dedicación de los sacerdotes al altar. Cada gesto litúrgico, cada lámpara encendida, cada sacrificio ofrecido se convertía para ella en una escuela silenciosa donde su corazón se inclinaba cada vez más hacia la voluntad de Dios. La Virgen no solo aprendía la fe exteriormente, sino que dejaba que cada experiencia del templo penetrara en su alma y la transformara en morada del Altísimo. El comportamiento de María en el templo estaba marcado por una serenidad y una pureza que encantaban a todos los que la rodeaban. Las tradiciones afirman que rezaba con tal profundidad que parecía ver con los ojos del alma aquello que muchos no podían percibir. Su oración era un diálogo íntimo con Dios, aún en la simplicidad de la infancia. Incluso cuando realizaba tareas domésticas o ayudaba a otras jóvenes consagradas, su interior permanecía recogido, unido al Señor por un amor silencioso y continuo. Esta profunda unión con Dios desde temprano muestra que María jamás tuvo un instante de vida separado de la gracia divina. Ella era, desde sus primeros años, un verdadero cántico vivo de alabanza. La educación que María recibió en el templo
incluía también el aprendizaje práctico, pues la vida allí exigía disciplina, responsabilidad y servicio. Ella aprendía a tejer, a cocinar, a limpiar, a cuidar las lámparas y los objetos litúrgicos, viviendo todo con extraordinaria humildad. Nada era demasiado pequeño para su atención y dedicación. Cada tarea cumplida era ofrecida a Dios con amor puro y sincero. Así, María creció no solo en sabiduría espiritual, sino también en virtudes humanas que la convertirían en la esposa perfecta de José y en la madre más dulce y solícita de Jesús. Su santidad no era abstracta, estaba encarnada en la vida cotidiana. Uno de los aspectos más conmovedores de la infancia de María es su amor absoluto por la pureza. La tradición afirma que, incluso sin conocer plenamente el futuro, deseaba ardientemente vivir para Dios y solo para Dios. Su alma era un jardín cerrado, una fuente sellada, como describen los místicos, donde solo el Señor podía entrar. Esa pureza no era solo ausencia de pecado, sino plenitud de amor. Era una llama viva que iluminaba todo a su alrededor y que preparaba su corazón para ser el primer sagrario de la historia, aquel que recibiría al propio Hijo de Dios. El contacto de María con los sacerdotes del templo también desempeñó un papel importante en su formación espiritual. Ellos percibían en ella una sabiduría poco común para una niña tan joven. Su docilidad, su obediencia y su profundo respeto por lo sagrado impresionaban a todos. Muchos sacerdotes, según relatos piadosos, veían en ella un reflejo de la gracia de Dios y se edificaban al contemplar su vida silenciosa y santa. La presencia de María en el templo era como un rayo de luz que iluminaba la rutina espiritual de aquel lugar, inspirando a todos los que la rodeaban a buscar mayor fidelidad al Señor. María también convivía con otras niñas consagradas que vivían en el templo según las costumbres de la época. Aunque era profundamente humilde, su virtud natural hacía que se convirtiera en una especie de referencia para las demás, no por autoridad humana, sino por la santidad espontánea de su vida. Su modo de hablar, su sonrisa serena, su manera de rezar, todo despertaba admiración y deseo de imitación. María nunca buscó destaque, pero su presencia era tan sencilla y luminosa que naturalmente atraía los corazones hacia Dios. Así, su infancia se convirtió en una verdadera escuela de santidad para todos los que compartían su convivencia. La relación de María con los objetos sagrados del templo también merece destaque. Al ayudar a preparar los tejidos, a purificar los utensilios y a mantener encendidas las lámparas, realizaba esos gestos con profunda conciencia de su significado. Cada detalle era ofrecido al Señor con amor extraordinario. Es posible imaginar cómo sus dedos delicados tejían con cariño los velos que cubrían el altar, o cómo cuidaba de las lámparas con un celo singular, sabiendo que aquella luz simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. De cierta manera, cada gesto de María en el templo ya era un acto profético, pues ella misma, en el futuro, traería al mundo la luz verdadera. La infancia de María en el templo también estuvo marcada por una confianza total en la providencia divina. Ella sabía que sus padres habían ofrecido su vida al Señor y acogía esa realidad con profunda alegría. No había en ella rebeldía, miedo o tristeza. Por el contrario, su entrega era serena, libre y llena de gratitud. Esta confianza absoluta en Dios, presente desde la infancia, sería la misma que resplandecería en la Anunciación cuando, ante el llamado de ser la madre del Salvador, diría con firmeza y humildad: «Hágase en mí según tu palabra». La presentación en el templo, por lo tanto, fue la semilla de aquel acto supremo de fe. Por último, la infancia consagrada de María en el templo muestra que Dios prepara sus grandes obras con paciencia y ternura. Nada en su vida fue improvisado. Cada oración, cada gesto, cada silencio, cada aprendizaje formaba parte de un plan de amor que culminaría en la encarnación. La presencia de María en el templo transformó aquel lugar en un espacio aún más sagrado, pues allí florecía el alma más pura y más santa creada por Dios.
Al contemplar esta infancia luminosa, los cristianos son llamados a reconocer que la santidad nace en los pequeños actos de la vida diaria y que, como María, también pueden transformar su cotidiano en ofrenda viva al Señor. El Templo de Jerusalén, en la tradición judía, era considerado el corazón espiritual de Israel, el lugar donde Dios manifestaba su presencia y donde el pueblo se reunía para ofrecer sacrificios, cánticos y súplicas. Es dentro de este ambiente donde la pequeña María pasó sus años de formación espiritual, lo que hace que su historia sea aún más sublime y profundamente simbólica. El templo no era solo un edificio grandioso de piedra, era el espacio donde la promesa divina de salvación era continuamente evocada, donde el pueblo vivía su alianza con Dios. María creció respirando esa atmósfera de sacralidad, y su alma pura absorbía cada detalle, transformando aquel lugar sagrado en su verdadera morada interior. Así, el templo no solo la acogió, sino que se convirtió en la escuela divina donde Dios moldeó a la futura madre del Mesías. La estructura del templo, con sus atrios, salas, cámaras, altares y objetos sagrados, expresaba de manera visible el camino de aproximación del hombre hacia Dios. Cada espacio poseía un significado espiritual profundo, y María, viviendo allí, contemplaba con ojos inocentes, pero espiritualmente iluminados, la belleza de la fe de su pueblo. Veía a los sacerdotes ofreciendo incienso, escuchaba los cánticos levíticos resonando por los corredores, observaba las largas filas de fieles llevando ofrendas y percibía cómo todo allí convergía hacia Dios. Aún sin comprender todos los aspectos rituales, su alma era entrenada para ver la mano divina detrás de todos los gestos humanos. Su corazón se abría como un templo vivo, aprendiendo desde temprano a acoger el misterio de Dios con reverencia, amor y humildad. La liturgia diaria del templo también desempeñó un papel central en la formación espiritual de María. Los salmos cantados, las lecturas de la Torá, los ritos de purificación y los sacrificios ofrecidos continuamente se convertían para ella en una armoniosa melodía de alabanza que penetraba profundamente en su alma. María no era una espectadora pasiva. Ella participaba interiormente de todo aquello, uniéndose espiritualmente a las oraciones del pueblo y ofreciendo al Señor sus pequeños actos cotidianos. La convivencia constante con los ritos religiosos despertaba en ella un amor intenso por el orden litúrgico y por la presencia divina que impregnaba el templo. Cada gesto, cada canto, cada lámpara encendida era para ella una oportunidad de unirse aún más al Dios de Israel. La disciplina vivida en el templo enseñó a María la importancia de una vida ordenada, reglamentada y llena de sentido espiritual. Allí no había espacio para distracciones fútiles ni para comportamientos desordenados. Todo era ofrecido a Dios con celo y respeto. María creció aprendiendo el valor del silencio, el peso sagrado de las palabras y la belleza de la obediencia. Esta disciplina, lejos de volverla rígida, moldeó en ella una libertad superior, la libertad de pertenecer enteramente a Dios. Cada pequeño sacrificio que hacía, cada tarea que cumplía con devoción, era un paso más en su formación como mujer de fe, como sierva humilde y como templo vivo, donde la gracia divina encontraría su perfecto descanso. La convivencia de María con las jóvenes consagradas también estuvo marcada por virtudes espirituales que florecían naturalmente en su corazón. Era amable, paciente, atenta y profundamente compasiva. Nunca buscaba destaque, nunca pretendía ser mejor que nadie. Su presencia estaba tan llena de paz que bastaba que entrara en un ambiente para transformarlo. Las otras niñas la admiraban no por su apariencia, aunque ciertamente sería bella, sino por la serenidad y pureza que irradiaba. María crecía como un espejo puro de la bondad de Dios, y su vida se convertía en una lección silenciosa para todos aquellos que convivían con ella. Así, el templo no solo formó a María, sino que fue iluminado por ella. Entre las prácticas más significativas del templo estaba el cuidado del culto diario.
especialmente el mantenimiento de las lámparas encendidas delante del altar. María desempeñaba esta tarea con profundo amor, como si presintiera que un día llevaría en su vientre la luz del mundo, Cristo Jesús. Al encender las lámparas o al preparar el aceite que mantenía viva la llama, rezaba en silencio, ofreciendo su vida al Señor. Ese celo por la luz simbolizaba el ardor de su amor por Dios y la total disponibilidad de su alma para la misión futura. Para María, cada llama encendida era un reflejo de la propia luz interior que ardía en su corazón inmaculado. En el templo había también periodos dedicados al estudio de la Escritura. María, aun siendo muy joven, demostraba una inteligencia luminosa y una apertura impresionante para comprender las verdades sagradas. Mientras otras niñas quizás se distrajeran, María permanecía atenta, absorbiendo cada palabra como quien reconoce que allí está el soplo del propio Dios. Textos que hablaban de las promesas de salvación, de las profecías del Mesías y del amor fiel de Dios a su pueblo, llenaban su corazón de esperanza y de alegría espiritual, sin saber todavía que desempeñaría un papel central en el cumplimiento de esas profecías. María las acogía con amor puro, como quien guarda tesoros eternos en el corazón. Otro elemento fundamental del templo era el espíritu de servicio, y María se destacó en esto desde temprano. Nada para ella era demasiado pequeño, insignificante o indigno. Servía con alegría, limpiaba con cariño, ayudaba con gentileza y se ponía siempre a disposición. Su humildad era visible y conmovía profundamente a quienes la observaban. Ese espíritu de servicio la preparaba silenciosamente para su misión de ser la sierva del Señor, aquella que diría: «He aquí la sierva del Señor». El templo le enseñó que servir es reinar, que darse es encontrar la verdadera grandeza y que vivir para Dios es el mayor acto de libertad que una alma puede experimentar. La presencia continua de Dios en el templo formó en María una sensibilidad espiritual única, convirtiéndola en un alma contemplativa, incluso en medio de las tareas ordinarias. Mientras otras niñas jugaban y ocupaban su mente con distracciones naturales de la infancia, María buscaba interiormente la presencia del Altísimo. Transformaba cada instante en oración y cada gesto en ofrenda. Esta unión constante con Dios es uno de los mayores misterios de su vida. ¿Cómo una niña tan pequeña pudo alcanzar una intimidad tan profunda con su Creador? La respuesta está en la gracia singular que la envolvía desde el primer instante de su existencia, gracia que encontró en el ambiente del templo el suelo perfecto para florecer. Por último, el templo como escuela de santidad no fue solo el escenario de la infancia de María, sino el espacio donde Dios reveló al mundo cómo prepara, con amor y sabiduría, a aquellos que escoge para grandes misiones. La niña que caminaba por los corredores silenciosos de aquel lugar sagrado sería, en el momento oportuno, la que traería al mundo al propio Hijo de Dios. Cada lámpara encendida, cada salmo cantado, cada sacrificio ofrecido sirvió de prefiguración para la obra grandiosa que Dios realizaría a través de ella. La infancia en el templo no fue solo una etapa formativa, fue el propio inicio de la historia de la redención, pues allí en el corazón del culto judío florecía el alma más santa que el mundo jamás conoció. El propósito divino en la presentación de Nuestra Señora en el templo revela la profundidad del amor de Dios por la humanidad y la perfección del plan salvífico preparado desde toda la eternidad. Nada en la vida de María fue fruto del acaso. Cada detalle de su existencia fue cuidadosamente dispuesto por el Altísimo para que ella fuera el vaso perfecto que acogería al Salvador. La presentación en el templo no es solo un acto humano de devoción, sino parte de un designio divino que supera el tiempo y abarca la eternidad. Dios quiso que María, aun siendo niña, fuera introducida en el ambiente más sagrado de Israel para formar en ella el corazón que en el futuro latiría al unísono con el corazón de Jesús. Así, desde su infancia, la Virgen fue moldeada en la escuela silenciosa de la santidad, donde el mismo Dios la preparaba para la misión
que cambiaría la historia de la humanidad. Al presentar a María, San Joaquín y Santa Ana se convirtieron en instrumentos de una sabiduría divina que ellos mismos no comprendían plenamente. Su gesto de entrega no era solo cumplimiento de una promesa, sino participación activa en el misterio de la encarnación que aún estaba por venir. Ofrecieron a su hija al Señor, pero Dios, en la profundidad de su amor, devolvió a María al mundo como el mayor regalo que la humanidad podría recibir. La presentación, por lo tanto, no fue un sacrificio estéril, sino un acto de fe que produjo frutos eternos. Así como Abraham entregó a Isaac y recibió de vuelta la promesa de la descendencia, Joaquín y Ana entregaron a María y recibieron por medio de ella la bendición que alcanzaría a todos los pueblos. La presentación también manifiesta el misterio de la elección divina. Dios escogió a María desde el principio de los tiempos, preservándola del pecado original y preparándola para ser la madre del Mesías. Esta elección no fue arbitraria, sino expresión del amor infinito de Dios que deseaba realizar su obra por medio de una criatura perfecta en santidad. La entrada de María en el templo simboliza esa elección divina. Dios acoge a su elegida en la casa sagrada como quien prepara un sagrario vivo para la llegada del Redentor. La virginidad, la pureza y la santidad de María no fueron solo dones recibidos, sino también respuestas libres de amor que ella ofreció a Dios desde la infancia. El propósito divino en la presentación se manifiesta también en la formación interior de María, orientada por el Espíritu Santo. Aún antes de la Anunciación, el Espíritu ya actuaba profundamente en ella, iluminando su mente, fortaleciendo su voluntad e inflamando su corazón de amor. La vida en el templo era como un crisol donde Dios purificaba aún más su alma ya inmaculada, preparándola para el momento en que recibiría la invitación de ser la madre del Salvador. María no fue transformada de repente por el anuncio del ángel. Ella ya vivía plenamente orientada hacia Dios, y la anunciación fue el coronamiento de una vida entera de fidelidad. Otro aspecto importante del propósito divino es que María, al ser presentada en el templo, se convirtió en un signo para todo el pueblo de Israel. Su presencia, aunque silenciosa, testimoniaba la obra que Dios estaba realizando discretamente en medio de su pueblo. El templo, espacio de encuentro entre el cielo y la tierra, acogía allí a aquella que sería el verdadero puente entre Dios y los hombres. Así, la presentación es también un acto profético. María es ofrecida en el lugar donde Dios se manifiesta, porque sería por medio de ella que Dios asumiría la carne humana. El cielo y la tierra se preparaban sin alarde para el acontecimiento más extraordinario de la historia, la encarnación del Verbo. El propósito divino se expresa también en la total disponibilidad del corazón de María. Aunque fuera solo una niña, su alma ya estaba inclinada a la obediencia perfecta. Vivía en el templo no por imposición, sino por amor. Todo en ella era entrega, confianza y docilidad. Dios encontró en ella no solo un cuerpo para la encarnación, sino un corazón totalmente abierto a la gracia. La presentación revela que María fue desde el principio el terreno fértil donde la palabra divina germinaría sin resistencia. Toda su vida se convirtió en un eco continuo del «He aquí la sierva del Señor», pronunciado años después en el diálogo con el ángel. La presencia de María en el templo revela aún otro aspecto del plan divino. Dios quería que ella creciera profundamente, sumergida en la fe y en la tradición de su pueblo. Antes de llevar al Salvador, llevó en su corazón las Escrituras, las promesas, la esperanza mesiánica. Aprendió en el templo la historia de la salvación, desde Abraham hasta los profetas, desde el Éxodo hasta los cánticos de David. Este conocimiento no era meramente intelectual, penetraba en su alma como alimento espiritual que la preparaba para comprender, más tarde, la grandeza de la misión que le sería confiada. Al formar a María en el templo, Dios la preparó para acoger con perfecta comprensión y amor el misterio del Hijo de Dios hecho hombre. La presentación enseña también sobre el misterio de la consagración total.
María es presentada al Señor no solo como un gesto de devoción familiar, sino como un acto de entrega absoluta. Su cuerpo, su corazón, su mente y su alma pertenecen enteramente a Dios. Esta consagración no es simbólica, sino real y permanente. La vida en el templo fortalece esa consagración y la moldea de modo que se vuelva perfecta. Así, cuando el ángel anuncia el plan divino, María ya está completamente preparada para responder con libertad y madurez espiritual. El sí de la anunciación es fruto directo de la consagración vivida desde la infancia, iniciada solemnemente en la presentación. El propósito divino en la presentación revela también la pedagogía amorosa de Dios, que prepara sus obras con paciencia, silencio y ternura. María no fue escogida en medio del ruido o de la ostentación, sino en la sencillez de una familia piadosa y en el recogimiento del templo. Dios actúa en lo escondido, y la presentación es prueba de ello. Un acontecimiento discreto a los ojos del mundo, pero grandioso a los ojos del cielo. Esta pedagogía divina continúa resonando en la vida cristiana, recordando que Dios actúa en los interiores, en los silencios, en los pequeños actos de fidelidad cotidiana. Por último, el propósito divino en la presentación de Nuestra Señora revela que Dios jamás abandona a la humanidad. Al preparar a María, preparaba también la salvación de todos los tiempos. La niña que subía los escalones del templo era el inicio visible de una respuesta que el cielo daba al clamor de la humanidad herida por el pecado. La presentación es, por tanto, un acto de esperanza. Dios interviene en la historia de modo suave, pero profundamente eficaz. Al contemplar este misterio, los cristianos son invitados a confiar en la providencia divina que, así como actuó en la vida de María, continúa actuando silenciosamente en sus propias vidas, preparando caminos, fortaleciendo corazones y conduciendo todo para el bien de aquellos que lo aman. La presentación de Nuestra Señora en el templo es contemplada por la tradición no solo como un acto humano de piedad, sino como un acontecimiento que unió, de modo misterioso, la alegría del cielo y de la tierra. Mientras Joaquín y Ana, con ternura y obediencia, conducían a su hija al lugar santo, los ángeles, según antiguos escritos místicos, llenaban aquel momento de una reverencia luminosa. Era como si toda la creación reconociera que aquella pequeña niña era la obra maestra del Creador, la flor inmaculada surgida de la tierra humana, destinada a convertirse en la madre del propio Dios hecho carne. La presentación, así, trasciende el tiempo y revela un instante único, donde la humildad de la vida cotidiana toca la eternidad divina y hace avanzar silenciosamente la historia de la salvación. La alegría del cielo en este acontecimiento es frecuentemente descrita como un canto silencioso que se difundió entre las legiones angélicas. Los ángeles, que contemplan incesantemente el rostro de Dios, vieron en la entrada de María en el templo una obra tan sublime que su adoración se intensificó. Lo que para los ojos humanos parecía solo una infancia consagrada, para los seres celestiales era el inicio del cumplimiento de las promesas divinas que esperaban desde el Génesis. La mujer anunciada por Dios que aplastaría la cabeza de la serpiente entraba ahora en su primera morada sagrada. La alegría celeste no era solo contemplativa, sino profética. El plan de la redención avanzaba, aunque los hombres no lo percibieran. Del lado humano, la presentación también irradiaba una alegría profunda, aunque silenciosa. Joaquín y Ana, incluso ofreciendo a su hija al Señor, no experimentaron tristeza, sino una paz serena y llena de esperanza. Sabían que María era don de Dios, y entregar ese don de vuelta al Creador era paradójicamente motivo de gratitud. Para ellos, la presentación no significaba perder a su hija, sino garantizarle el camino más seguro para cumplir su misión. Este gesto de los padres nos enseña que la verdadera alegría nace de la confianza plena en los designios divinos y de la capacidad de entregar a Dios aquello que más amamos, sabiendo que Él todo lo perfecciona en su infinita sabiduría. El pueblo que frecuentaba el templo también percibía algo inesperado en aquella niña.
Aunque muchos no comprendieran plenamente, había en María una gracia tan intensa que su presencia inspiraba quietud y respeto. Niños y adultos se volvían hacia ella con admiración, como si vieran en ella una pureza rara, un reflejo de la bondad divina. La alegría que María irradiaba no era fruto de gestos grandiosos, sino de su santidad silenciosa. Era la alegría de los justos, de los pequeños, de los humildes, una alegría que brota de estar profundamente unido a la voluntad de Dios. Así, la presentación se transformaba en un faro que iluminaba, aunque discretamente, el corazón de los fieles. Al entrar en el templo, María ofrecía al Señor aquello que ninguna otra criatura podía ofrecer, una pureza absoluta. Esa pureza, aunque invisible a los ojos humanos, era motivo de éxtasis para el cielo. Los santos afirman que los ángeles se inclinaban ante ella, no por obligación, sino por reconocimiento de la obra divina. María era la más perfecta de todas las criaturas y al mismo tiempo la más humilde. La alegría del cielo no era solo por la belleza de la pequeña Virgen, sino por el esplendor incomparable de la gracia que Dios había derramado sobre ella. Su presencia iluminaba el templo más que cualquier lámpara de oro o cualquier piedra preciosa. La presentación también trajo alegría al corazón de Dios, pues veía allí el florecimiento del plan salvífico que había preparado desde toda la eternidad. En el silencio de aquella ceremonia, Dios contemplaba con amor a la niña que pronunciaría un sí tan perfecto que cambiaría el destino espiritual de la humanidad. Cada paso de María hacia los escalones del templo era, para la mirada divina, un paso hacia el Calvario, hacia la resurrección, hacia la salvación del mundo. Esta perspectiva divina ilumina aún más la profundidad de la presentación. Lo que parecía pequeño era, en realidad, inmensamente grande. Dios se alegraba con María porque en ella encontraba la respuesta perfecta a su amor infinito. La propia alma de María experimentó una alegría única al ser acogida en el templo. Aún siendo niña, su unión con Dios era tan profunda que comprendía, de manera espiritual, que estaba exactamente en el lugar donde su alma deseaba estar. No había en ella rastros de miedo, ni de añoranza angustiada de sus padres, ni de confusión. Solo había paz, confianza y amor. Su alegría no era infantil en el sentido mundano, sino sobrenatural. Era el júbilo del alma inmaculada que habita donde Dios habita. Para María, el templo no era solo un edificio, sino una anticipación terrena de la comunión celestial que ella ya experimentaba en su interior. La alegría de la presentación se reflejó también en el ambiente del templo, pues muchos sacerdotes, aunque sin comprender totalmente, percibían que había allí algo extraordinario. La presencia de María parecía bendecir el lugar. Su silencio no era vacío, estaba lleno de Dios. Su sencillez no era falta de profundidad, era la profundidad expresada en la forma más pura. Los sacerdotes, al verla, se sentían inspirados a servir con más celo, como si aquella niña les recordara que la santidad es siempre posible cuando el corazón se abre a la gracia divina. El templo ganó un nuevo brillo con su presencia, pues en él moraba la que sería el verdadero sagrario del Salvador. La alegría de la presentación trascendió las paredes del templo y alcanzó a todas las generaciones futuras. La Iglesia, al celebrar este misterio, no solo recuerda un acontecimiento pasado, sino que renueva su esperanza en el cuidado amoroso de Dios que guía discretamente la historia. La presentación es un recordatorio de que Dios nunca actúa de manera desordenada o improvisada. Él conduce todo con sabiduría y amor. La alegría que rodeó a María aquel día es la misma alegría que la Iglesia experimenta al contemplar el misterio de la salvación germinar en la infancia de la Virgen. Esa alegría espiritual se transmite a todos los fieles que reconocen en María la primera aurora de la redención. Por último, la presentación de Nuestra Señora en el templo es un acontecimiento en el que la alegría se manifiesta de manera perfecta. Alegría del cielo, alegría de la tierra, alegría de la familia, alegría del pueblo y, sobre todo, alegría de Dios.
Es la alegría que brota de la obediencia, de la pureza, de la entrega total y de la fidelidad al plan divino. María, con sus pequeños pasos, enseñó a la humanidad que la verdadera alegría no está en las conquistas exteriores, sino en la perfecta unión con la voluntad de Dios. Al contemplar este misterio, cada cristiano es llamado a renovar su confianza en la providencia divina, sabiendo que, así como María fue conducida por la mano de Dios, también nosotros somos guiados por Él en cada instante de nuestras vidas. La presentación de Nuestra Señora en el templo no es solo un episodio devocional de la infancia de la Virgen, sino un hito decisivo en la historia de la salvación. Desde aquel momento, Dios preparaba silenciosamente el corazón de aquella que sería el puente entre el cielo y la tierra, la mujer escogida desde toda la eternidad para traer al mundo al Salvador. La entrada de María en el templo simboliza su total consagración al Altísimo y revela, al mismo tiempo, que su misión no comienza en la Anunciación, sino mucho antes, en los primeros años de su vida, cuando su corazón inmaculado ya ardía de amor por Dios. Cada paso dado en aquella escalinata era invisiblemente un capítulo anticipado de la redención, pues en ella habitaba la promesa que iluminaría todos los siglos futuros. Al vivir en el templo, María asumió una postura espiritual que moldearía toda su misión futura. La oración constante, la contemplación silenciosa y el profundo amor por la palabra de Dios se convirtieron para ella en el terreno fértil en el que el Espíritu Santo actuaría de forma extraordinaria en la Anunciación. El fiat de la Virgen no fue improvisado, sino fruto maduro de una vida entera vivida en la presencia del Señor. Cuando el ángel Gabriel se presentó a ella con el anuncio más elevado jamás dirigido a una criatura humana, María respondió con plena libertad, confianza y humildad, porque su alma ya estaba totalmente configurada a la voluntad divina. Así, la presentación en el templo es la raíz profunda del sí que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. La misión de María en la historia de la salvación está íntimamente ligada a su total disponibilidad al plan de Dios. Ella no fue solo la madre biológica de Jesús, fue la colaboradora más íntima de la obra redentora. Su presencia en el templo indica que, desde la infancia, fue preparada para ser el tabernáculo vivo del Verbo encarnado. Todo en ella, sus pensamientos, sus virtudes, su pureza y su docilidad, fue cuidadosamente moldeado por Dios para acoger al Salvador con perfección total. María no cumplió su misión por acaso, sino porque fue desde siempre la escogida, la predestinada, la llena de gracia que jamás ofreció resistencia a la voluntad divina. La presentación, por lo tanto, es el primer acto público de la misión de María, aunque silencioso, pero cargado de eternidad. A lo largo de su vida, María encarnó de manera perfecta aquello que vivió en el templo, ser totalmente de Dios. Cuando engendró a Jesús, se convirtió en el sagrario vivo de la humanidad. Cuando lo educó, fue la primera catequista. Cuando lo acompañó en su vida pública, fue la discípula perfecta. Cuando permaneció al pie de la cruz, fue la madre valiente unida al sacrificio del Hijo. Cuando estuvo en el cenáculo, fue la reina de los apóstoles que intercedió por la venida del Espíritu Santo. Todos esos momentos gloriosos se arraigan en aquel gesto inicial de su infancia, la presentación al Señor. El templo, por lo tanto, no fue solo una etapa de su vida, sino la clave espiritual que moldeó toda su existencia. La presentación de Nuestra Señora ilumina también el papel singular que ella ejerce en la vida de la Iglesia. Así como fue presentada a Dios para vivir en consagración absoluta, la Iglesia la contempla como modelo perfecto de fidelidad, obediencia y santidad. María es la imagen realizada de lo que la Iglesia está llamada a ser: templo vivo, sagrario del Espíritu Santo, sierva fiel del plan divino. Al meditar este misterio, los cristianos comprenden que también ellos están invitados a presentarse continuamente al Señor, ofreciendo sus vidas, sus dolores, sus alegrías y sus esperanzas. La consagración de María no es solo un gesto pasado, sino una espiritualidad presente
que inspira todo el camino de la Iglesia hacia la santidad. La misión de María en la historia de la salvación no se cierra con su asunción. Al contrario, continúa viva y actuante en la vida de cada cristiano. Ella, que fue presentada al Señor en el templo, ahora presenta a cada uno de sus hijos espirituales al corazón misericordioso de Dios. Como Madre de la Iglesia, intercede, protege, guía, inspira y acompaña con amor materno a aquellos que buscan caminos de conversión y santidad. La presentación de María se convierte así en modelo y promesa, modelo de entrega total a Dios y promesa de que ella continúa activa en el cielo, ayudándonos en nuestra jornada espiritual. Su misión materna es eterna, así como eterno es el amor de Dios que la escogió. La presentación de María en el templo revela también la gran verdad de que Dios prepara grandes obras a partir de lo pequeño y de lo simple. La niña que subió los escalones del templo era desconocida para el mundo, pero profundamente conocida por Dios. Ningún sacerdote, ningún rey, ningún sabio imaginaría que aquella niña sería la madre del Mesías. Sin embargo, allí estaba el inicio del mayor capítulo de la historia de la humanidad. Dios escoge aquello que es pequeño a los ojos del mundo para manifestar su grandeza. La presentación es, por lo tanto, una invitación a la confianza. Incluso cuando no vemos los caminos de Dios, Él está actuando profundamente en el silencio y en la simplicidad. Al contemplar la presentación de María, los cristianos son invitados a reflexionar sobre su propia respuesta a la voluntad de Dios. Así como María fue presentada en el templo para vivir totalmente consagrada al Señor, cada fiel está llamado a entregar su vida como ofrenda viva. Este acto de entrega no es solo ritual, sino existencial. Entregar pensamientos, planes, sufrimientos, conquistas y deseos. María muestra que la santidad se alcanza cuando el alma se abre enteramente a la acción divina. El misterio de la presentación nos recuerda que Dios desea nuestra confianza total, así como encontró en la pequeña Virgen una confianza sin medida. Por último, la presentación de Nuestra Señora es una ventana luminosa que nos permite contemplar el amor infinito de Dios por la humanidad. Al preparar a María, preparaba a cada uno de nosotros para ser alcanzados por la gracia de la redención. La niña que caminó hacia el templo es la misma que caminaría hacia Nazaret, Belén, el Calvario y el cielo, acompañando siempre el plan divino con perfección absoluta. Su misión no fue solo engendrar al Salvador, sino colaborar con Él en todas las etapas de la obra redentora. La presentación es, por lo tanto, un misterio que nos invita a la adoración, a la gratitud y a la imitación. Al contemplar a María, presentada a Dios y entregada totalmente a su amor, aprendemos que también nosotros fuimos creados para pertenecer enteramente al Señor.